Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu. Y yo, Carolina Sillier. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial. En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica. Hola, muy bienvenidos a Legal Speaking. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, Arlette Palacio. Hola, Arlette. Hola, Carolina. Hola, Arlette. Hola, Michelle. Arlette es CEO de Zip Group, una firma especializada en consultoría de negocios y de innovación. Y en el día de hoy nos va a conversar sobre un tema súper interesante e innovador, valga la redundancia, economía naranja. Arlette es especialista en el tema y pues va a ilustrarlos a ustedes sobre eso. Entonces, precisamente la primera pregunta sería esa, Arlette, ¿qué es economía naranja y qué negocios y temas engloba? Bueno, la economía naranja es la economía que está compuesta por todas las industrias culturales y creativas. Entiéndase, artes plásticas, arte como la conocemos, pero también la arquitectura, el diseño gráfico, el cine, la gastronomía, todo eso forman parte de lo que es esa economía naranja y también algunas de las industrias o sectores que apoyan la economía naranja. O sea, vamos a poner de ejemplo el cine. El cine tú tienes desde tramoyistas, tú tienes técnico de sonido, técnico de iluminación, tú tienes maquillistas. Todo eso también es parte de esa economía y por eso es que tiene tanto potencial. Okay. ¿Y de dónde surge este concepto que es realmente muy reciente, por lo menos que se ha estado promoviendo? ¿Y cuál es su potencial en términos de crecimiento económico para un país? Porque esas actividades siempre han estado ahí, pero ahora se está viendo como digamos, de manera conjunta, un sector de potencial crecimiento, una economía adicional dentro de lo que es la economía y todos los subrubros que la conforman. Bueno, un dato interesante es que esta economía genera unos 250 billones de dólares anualmente. No todos los países están cuantificando, o sea, el aporte de la economía naranja a su Producto Interno Bruto, pero vamos a decir, esos son los datos más recientes que se tienen. El concepto se originó hace ya unos años. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, de la economía azul o la economía verde. Son unos tipos de economía caracterizados por una serie de industrias. La importancia de la economía naranja es que al final es la economía y el color naranja, que es el color de la creatividad, es la economía que va a generar las soluciones para que esas otras economías también florezcan y ahí su potencial. Muchas veces hablamos de sostenibilidad y de economía verde, pero no es tan fácil llegar a la economía verde si tú no tienes bien definido, por ejemplo, cuáles son esas soluciones que se necesitan para que efectivamente tú puedas transformar los modelos económicos para que sean más verdes. Y ahí entra también otra forma de economía, que es la economía circular. Pero no va a haber economía circular si no tenemos esas propuestas y soluciones concretas para estas soluciones que nos garanticen ese futuro sostenible. Claro, entonces la idea de categorizarla es porque como decía Michelle, ya existían todas esos rubros o segmentos que tú mencionabas al inicio. Entonces, la idea de categorizarlas es que eso te ayuda a impulsarlas, o sea, tenerla identificada de manera segmentada respecto de otras economías y entonces así poder impulsarlas y motorizarlas. Yo entiendo que sí. No, ahora mismo muchos países, por ejemplo, en América Latina, están impulsando mucho esto de la economía naranja, también como una forma de fomentar la exportación de estos, vamos a decir, servicios, claro, de estos bienes y servicios, pero también como una forma de empezar a exportar conocimiento. Que el conocimiento a veces no es algo muy tangible, pero sabemos que este es el tipo de economía que no necesita como esas grandes inversiones en activos físicos, ni necesita esas cuantiosas inversiones financieras para generar un retorno.
porque al final tu principal activo es el conocimiento. Que la gente. Que la gente. Entonces, es una economía a la que apuestan muchas economías en desarrollo o muchos de nuestros países de ingreso medio alto, porque es lo que realmente nosotros no vamos a hacer, República Dominicana no vamos a ser un grande país industrial. Sí, o sea, nosotros, claro, por ejemplo, el turismo importante, pero nosotros no somos una economía como Brasil. ¿Cómo tú compites con economías como Brasil? El mismo México, que son poblaciones muy grandes, o sea que tú puedes producir cualquier bien en esos países, claro, y te va a ir muy bien. Nosotros no tenemos esos mercados tan grandes. Entonces, apostando a esta economía naranja que está muy basada en el conocimiento, nosotros podemos pensar de forma más exponencial. O sea, cuando exportamos conocimiento, podemos exportar conocimiento al mundo. Entonces, ¿cómo este conocimiento se traduce en estos bienes y servicios que son intangibles, pero son comercializables a nivel global? Claro, y ahora que tú mencionas eso, nosotros tuvimos un episodio que tú mencionabas que la economía naranja engloba, por ejemplo, cine. Nosotros tuvimos un episodio, bueno, 2 episodios, hablando de cine y de cómo esa industria ha crecido en República Dominicana y cómo hemos exportado nuestra industria de cine y ha crecido, o sea, ha captado una inversión extranjera importante y continúa en crecimiento y ya como somos un destino por cine, no solamente un destino turístico per se, lo cual va como en línea de eso que tú comentas y qué interesante está. Sí, o sea, y ese es el mejor ejemplo. O sea, en la misma pandemia se grabaron muchísimas películas aquí. Me acuerdo en Samaná fue la locación para una película, Olds, creo que me encantó la película. Un poco de los City se grabó freaky, también. Pero vamos a decir, en ese momento eso llevó, vamos a decir, llevó un dinamismo económico a esa zona en un momento cuando teníamos el país medio parado. Entonces, atrajo turismo a los hoteles, o sea, a los restaurantes, todos los equipos que trabajaban en la película, llevaron, vamos a decir, recursos a esas comunidades. Entonces, cuando tú piensas en el potencial de que pueden dar, y así mismo hay oportunidades para otras industrias. Cuando tú piensas en la arquitectura hace 20 años, aquí 25 años, y tú ves lo que era arquitectura antes y lo que es arquitectura hoy, también como por ejemplo todos los otros subsectores que se han generado en el tema, por ejemplo, la construcción, el diseño arquitectónico, los diseñadores de interiores, o sea, como conforme se van desarrollando estas industrias creativas, se van generando también nuevas oportunidades, no tanto de negocio, pero también oportunidades de ingreso y de medios de vida para muchas personas. Claro. Entonces, es una economía que el potencial es ilimitado. Claro. O sea, donde tú puedes llegar. No, y definitivamente me encanta como tú lo enmarcaste, de que, bueno, siempre han existido esos rubros de la economía, pero cómo de repente darse cuenta que qué tienen en común entre ellos y cuál es su potencial, pero sobre todo lo que tú comentabas, que para un país como República Dominicana es un caso donde hay mucho más potencial, donde tú puedes tener identificado para cada país un plan estratégico de en qué te vas a enfocar para desarrollar, qué industria o qué economías, pero aquí cobran una importancia, o sea, superior, porque realmente tú tienes identificado aquí 1, 2, 3, 4 sectores con los cuales tú realmente cuentas, que son la ley de Pareto, el 80% del ingreso que tú recibes son de ahí y el 20% de todo lo demás, y tal vez sin este concepto tú no tienes tan claro que esta puede ser otra, una que no hemos explorado o explotado tanto, y que, como dices, como un país desarrollado en vía de desarrollo como nosotros, tiene limitaciones, y tiene limitaciones presupuestarias, y tiene limitaciones de recursos en general. Y esta es una que no requiere tantos recursos, donde lo que tiene en común, bueno, identifico la creatividad, la creación intelectual, y que viene directamente del talento humano. Exacto. Que sin mucho más recursos lo pone ahí y además mencionabas algo. En adición a los elementos que pueden generar ingresos por creación directa,
el encadenamiento productivo, algo que nos trajo precisamente en el capítulo de Industria de Cine, Mariana Vargas, de la Dirección General de Cine. También hay mucho encadenamiento productivo relacionado a toda esa actividad de creación. O sea, que me parece que es un tema muy importante para la República Dominicana. O sea, sin duda. Que economía naranja, capitalización de ese intangible que es el talento humano. Qué interesante está eso. Mira, Arlette, y precisamente en ese sentido, hemos oído mucho como una relación o mención de manera concomitante de economía naranja y sostenibilidad. Y entonces me gustaría que tú les expliques a nuestros oyentes cuál es la interrelación de ambos conceptos. Bueno, mira, la primera vez que como que yo empecé a pensar, no en el término de economía naranja como tal, pero sí de innovación, porque tiene un componente de innovación importante y un elemento de creatividad. Fue hace como unos 5 o 6 años que yo doy mucha formación en sostenibilidad. Pero muchas veces, y yo siento que, y particularmente con el sector privado, yo vengo del mundo de la cooperación internacional, donde estos términos son como más entendibles. Y yo sentía muchas veces como que el sector privado lo ve como algo muy teórico y muy académico. Entonces, empecé como a explorar como todas estas herramientas también de innovación, porque me di cuenta, bueno, una de las razones por la cual mucha gente se le hace difícil el concepto de sostenibilidad es por el tema también de la novedad. Claro. O sea, la gente a veces se resiste a lo nuevo, se resiste quizás a como cambiar esa mentalidad. Tú tienes quizás toda tu vida pensando de una manera lineal, claro, y no necesariamente comprendiendo que todo está interconectado. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de esto, la gente está como que, ¿qué? Entonces, claro. Entonces, cuando empecé como a buscar esa relación entre innovación y sostenibilidad, me di cuenta que sostenibilidad es una innovación en sí misma y que se requieren las mismas, muchas de las herramientas que tú usas para implementar innovación, para gestionar innovación, las herramientas y metodologías son las que tú necesitas para poder lograr que las empresas logren la sostenibilidad. Porque no es yo voy a bajar mi huella de carbono, pero ¿cómo tú lo haces? Claro. Cada industria es distinta. Para tú bajar la huella en la industria hotelera no es lo mismo que para bajar la huella en una institución académica, o sea, en una universidad. Claro. No es un set de soluciones estándar enlatada, que si tú haces eso, vas a obtener este resultado. No, cada caso es diferente. Entonces, tú necesitabas diseñar soluciones distintas para lograr esa sostenibilidad. Entonces, me di cuenta rápidamente que al final sostenibilidad es innovación. Entonces, es llevando las organizaciones a entender que para poder ser sostenibles en el tiempo, tú tienes que transformar tu modelo de negocio. Y en esta transformación es que se generan esas soluciones, por ejemplo, para una economía verde, esas soluciones circulares, que no es one size fits all. Tú, dependiendo de tu industria, tú tienes que definir rutas distintas para lograr esa sostenibilidad. Entonces, requiere un elemento muy marcado de creatividad. Entonces, mucha gente no entiende, o sea, ahora dice el Foro Económico Mundial, dice que la creatividad es una de las destrezas que van a necesitar los profesionales del futuro. Y eso es fundamental porque no hay innovación sin creatividad. Claro, claro. Sin embargo, puede haber creatividad sin innovación. Sí, es correcto. Entonces, todo empieza por la creatividad. Entonces, fomentando la economía naranja, tú también empiezas a cambiar un poco esos mindsets, ¿tú entiendes? Organizacionales que a veces se resisten al cambio y es difícil lograr la sostenibilidad en un contexto donde la gente no sea abierta al cambio. O sea que sostenibilidad, por lo que estoy entendiendo, va a venir ligado siempre con innovación. Sí, porque al final son soluciones nuevas. Claro. Son soluciones nuevas quizás a viejos problemas. Sí, es correcto. O sea, totalmente, lo que nos trajo aquí y nos hizo pensar, tenemos que cambiar el modelo a un modelo de desarrollo sostenible, es el BAU, el business as usual. Entonces, si seguimos igual, ese es el famoso cliché de que si sigues haciendo lo mismo vas a tener el mismo resultado.
la única forma de romper Aplicado eso al mundo es de la innovando. innovación, O sea, claro. tenemos que salir de la caja, empezar a tener soluciones diferentes, empezar a cambiar. No hay duda. Tú mencionabas en una conversación que tuvimos que incluso eso es tan claro que las mismas Naciones Unidas determinaron que la economía naranja es un impulsor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ahora mismo. Creo que fue como un año declarado como tal. En el 2021, el año pasado, o sea, Naciones Unidas siempre tiene un tema para el año. El tema del año pasado fue la economía creativa para el desarrollo sostenible. Entonces, como esta economía, que es la misma economía naranja, que otra manera de decirlo, cómo contribuye a lograr esos 17 ODS. Y cuando tú te pones a analizar los 17 ODS y cuáles son como las metas dentro de cada ODS, tú dices, wow, todo tiene que transformarse. O sea, desde las instituciones académicas, o sea, el sector privado, el mindset de las personas, todas esas metas de producción y consumo sostenible. O sea, el consumo, tú transformar prácticas de consumo no es fácil. Claro que no. O sea, tú lograr que la gente, en vez de comprar quizá el botellón de agua, empiece a... Y claro, son a veces soluciones que cuestan, pero que empiecen quizás a instalar filtros en su casa. Totalmente. Antes de estar usando botellones o, por ejemplo, algo tan simple como cuando tú tratas de eliminar el plástico en una empresa, como la gente se resiste a traer termo, no, pero no vamos a tener plástico, pero a la gente le toma tiempo, esa costumbre de traer su termo o que no tengamos... foam, no dejemos que, o sea, las mismas cafeterías y los suplidores de los platos del día, o sea, cuando una empresa de repente le dice, no, ya aquí no puede entrar foam, eso tiene un impacto. Totalmente. Entonces, todo eso de cómo tú haces esta cadena de suministro más sostenible, independientemente de tu industria, va a requerir muchas innovaciones. Eso es correcto. Claro. No, y la logística de la operación, o sea, innovación y como tú dices, tiene un precio, o sea, tiene también un costo económico. Sí, al principio. Al inicial, al al menos, inicio. para tú implementar ese nuevo modelo de negocios o ese modelo ajustado, porque sigue siendo el mismo, pero más sostenible. Sí, y también, y esto es una conversación difícil, porque tú dices, ok, o sea, es costoso, vamos a decir, financieramente, pero ¿cuál es el costo ambiental? ¿Cuál es el costo social? Eso no es tan fácil cuantificar. No. Entonces, quizá en inicio, o sea, se requiere mucha inversión económica, pero el trade-off, o sea, lo que vamos a recibir a cambio, quizá aire más limpio, menos calentamiento global y al final, vamos a decir, estamos generando Bienestar. más bienestar. Y mayores bienes públicos. O sea, estamos cuidando los bienes públicos. Correcto. Y de hecho, ahí te quería preguntar, veo que básicamente tiene mucho que ver con utilizar la innovación, la creatividad para solucionar problemas sociales, realidades, hacer el cambio hacia el desarrollo sostenible. ¿Qué rol y qué oportunidades puede tener el sector privado en esto? Porque estamos hablando de que al final del día los productos, los servicios, todo lo que hacen las empresas, la actividad empresarial, es resolviendo necesidades del consumidor, del cliente, de la economía. ¿Qué rol puede jugar el sector privado? ¿Qué oportunidades puede encontrar? Porque al final del día son industrias también. Industria cinematográfica, claro, pero tiene que haber empresas que están desarrollando estudios, empresas que hacen producción, empresas que hacen contenido digital. O sea, además de los casos de profesionales individuales, como los actores en la industria del cine y del teatro, los pintores en las artes plásticas, también está el empresariado. ¿Qué oportunidades tiene aquí en esta economía naranja? Mira, yo creo que en el sector privado tiene muchísimas oportunidades para generar valor en general. La pandemia fue el mejor ejemplo. O sea, las empresas que fueron más resilientes, las empresas que lograron, por ejemplo, navegar mejor la pandemia, eran empresas que ya tenían un buen desempeño, vamos a decir, social y ambiental.
O sea, un mejor desempeño en materia de sostenibilidad. Las oportunidades también que traen ahora, porque ahora son más visibles. Porque antes, yo creo que antes de la pandemia no eran tan visibles. Y por eso también es porque la economía naranja ha sido como que de repente la gente empieza a escuchar y que, wow, es verdad. Es verdad, pero tú te das cuenta que las empresas, por ejemplo, más innovadoras, las que habían avanzado más en su proceso de transformación digital, de repente tuvieron menos inestabilidad durante la pandemia, como en esos primeros meses, porque de una vez pudieron ofrecer su producto y servicio a través de otros canales y otros canales digitales. Sí, lograron ser más competitivas. Sí, tanto a nivel interno como a nivel externo. Claro. Y hubo empresas que aprovecharon esa oportunidad enormemente. Entonces, el punto es que esto de sostenibilidad, o sea, la estrategia de sostenibilidad más que nada, lo que te obliga es a enfocarte en transformar un poco esa arquitectura con la cual tú entregas tus productos y servicios continuamente. Entonces, y eso significa, por ejemplo, si nosotros antes en nuestro, y de nuevo, todo está interconectado, porque, o sea, si nosotros, por ejemplo, a nivel logístico usábamos, vamos a decir, transporte aéreo para importar alguna mercancía, y de repente, pero todo paró. O sea, tú no podías volar nada. No entonces, y nada. por eso es que a veces uno iba al supermercado y de repente tú consumes algo importado y tú decías, ¿y cuándo llega? Porque todo estaba atrasado. Muy diferente quizá al que lo transportaba en bote y de repente en barco. Y de repente tú piensas, wow, y el tema del nearshoring, por ejemplo. Ajá, eso es. Pero el nearshoring también contribuye bastante a mitigar tu huella ambiental en la operación. Sí, totalmente. Entonces tú ves que, o sea, definiendo estas nuevas soluciones, tú vas generando primero eficiencias para el negocio, por un lado, pero también tú vas creando valor ambiental o tú vas creando valor social que al final se traduce en valor económico. Entonces, dentro de todas estas soluciones y también de innovadora, está el tema, por ejemplo, de tu cliente. ¿Quién es tu cliente? Por ejemplo. Y de repente tú también sirviendo, y de esto se ha conversado mucho, y Amartya Sen fue uno de los primeros economistas que empezó a hablar de, ¿por qué no servimos esas poblaciones en la base de la pirámide? Por ejemplo, eso también requiere mucha innovación de la empresa. De repente, por ahí tú estás abriendo otro mercado. Sí. Entonces, vamos a decir, pero abriendo ese mercado, tú estás sirviendo quizá otros propósitos sociales. Entonces, al final, todas estas decisiones te llevan a ser más sostenibles en el tiempo, que al final lo que todos apostamos como empresario es a la continuidad del negocio. O sea, y la sostenibilidad y siendo más innovadores, a lo que te está llevando es a blindar tu negocio, tu empresa. Y cómo, por ejemplo, dentro de ese rol y oportunidad del sector privado, ¿cómo pueden, además de innovar en su propio core de lo que hacen hoy, cómo pueden los empresarios, el sector privado, apoyar también las otras profesiones individuales o otras áreas que pueden tomar un impulso mayor? Por ejemplo, la industria de la moda, o sea, local, la industria de la moda local, de arquitectura, de diseñadores, de todo tipo de diseñadores, de el arte plástica, el arte dramaturga, o sea, ahí veo que hay mucho y veo casos interesantísimos como Colombia. Colombia impulsó la moda colombiana a nivel internacional, plataformas. Aquí hay mucha iniciativa buenísima también de ser como unos hubs de todos los diseñadores del Caribe y Latinoamérica. Hay mucho apoyo. ¿Cómo el sector privado puede darle un giro de un mercado, un sector que puede ser un poco pequeño y de repente puede tener otro tamaño significativamente mayor? ¿Cómo se puede lograr eso realmente con el apoyo del sector privado? Bueno, mira, lo que a mí más me gusta de esta agenda de la economía naranja es que también se tiene que apoyar mucho en las alianzas. O sea, y ahorita lo hablábamos, o sea, hay un componente, por ejemplo, la innovación es co-creación, es colaboración. O sea, tú no vas a lograr
innovar en nada solo. Eso no sucede en un departamento, eso no sucede, no lo realiza una persona sola. O sea, tú necesitas esas alianzas, esos partnerships, y también algo que se habla mucho dentro del marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Nosotros el año pasado celebramos el Foro Caribe Naranja a propósito del Año de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, y era precisamente eso, que buscábamos visibilizar cuáles eran estas industrias. Y, por ejemplo, nosotros tuvimos patrocinadores como Banreservas, como el Banco Popular, que son entidades financieras importantes de la República Dominicana. Y ellos ya tenían esto como dentro de cuál es su estrategia de negocio. Ellos ya están comprendiendo que hay sectores que requieren financiamiento y requieren inversión, porque también hay mucho potencial dentro de estos, vamos a decir emprendedores creativos. Claro. Sí. Para ser startups con muchísimo incluso potencial dentro de la región de América Latina. Claro. Pero esta gente no van a llegar a ninguna parte si no encuentran como esas oportunidades de financiamiento o de inversión inicial en su propio mercado. Necesitan capitalizar para poder desarrollar esas ideas y que sea un negocio viable y exportable. Entonces, y ese evento sirvió mucho para empezar como a visibilizar el tema, ver el potencial. Lo que pasa también aquí falta sistematizar más información. Sí. No estamos muy claros, o sea, de cuáles son los aportes. También hay un sector de esa economía que es informal. También como nosotros fomentamos como la formalidad de esos sectores. Y porque, o sea, a veces, como leía yo el otro día, bueno, es que a los emprendedores le dan miedo los impuestos. Sí. Pero esas son todas cosas que se pueden trabajar, porque al final esos emprendedores tienen mayores oportunidades económicas y de acceso a financiamiento si se formalizan. Entonces, ya vemos que las empresas privadas sí lo tienen en su radar. Y bueno, ahí mencioné, vamos a decir, entidades financieras, pero hay otras entidades de otros sectores que el tema de la creatividad y la innovación también lo pueden considerar bastante para poder fortalecer su propio modelo de negocio. Hay empresas que quizás están un poco estancados, y están estancados porque no están mirando afuera. Aquí hay todo un sector de emprendedores, de startups dominicanos, que de alguna manera también puede complementar el servicio o el producto que esa empresa está ofreciendo. Entonces, hay muchas oportunidades cuando uno también mira afuera de la empresa, y eso se encuentra mucho en esas industrias creativas. Eso está súper interesante, pero aquí también somos legally speaking, entonces me gustaría, por lo que tú comentas, definitivamente se necesita mucho apoyo y entendimiento y soporte, ya hablamos de la parte del sector privado, para desarrollar esas industrias, esas personas que interactúan dentro de la economía naranja. Entonces, desde el punto de vista del sector público y, por ejemplo, del marco legal, de las políticas públicas, ¿qué tú entiendes que se puede hacer para fomentar esta economía, para apoyar a esas personas, a esos emprendedores, a esos startups dentro de esas industrias, para que realmente podamos exhibir que vamos fortaleciendo nuestra economía naranja? Bueno, mira, yo y lo dije hace un ratico, o sea, todo va evolucionando. O sea, yo creo que, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual es fundamental. Yo no tengo un conocimiento profundo de la ley, pero sé que todo lo que está requiriendo, por ejemplo, las nuevas industrias creativas, como por ejemplo el gaming, el desarrollo de software, por ejemplo, la comercialización de algunos productos digitales, todo el tema de los NFTs. Sí. O sea, yo no sé, por ejemplo, qué tan protegidas están esas invenciones aquí en República Dominicana. Se protegen, pero tienen un costo. Entonces, ahí viene el tema de cómo tú, como Estado, apoyas
a esos emprendedores, a esos profesionales incipientes que van al final a aportar, porque si eso se exporta, no se exporta el producto del partnership, como tú mencionaste, de Michelle Arley y Carolina, sino es Michelle Arley y Carolina de República Dominicana. O sea, que eso también es una exposición que nos da como país. Bueno, el caso de aprender más, por ejemplo, los emprendedores creativos, los emprendedores culturales no entienden mucho estos temas de propiedad intelectual. Eso es muy importante. O sea, y me di cuenta el año pasado, yo no estaba muy involucrada en el tema a nivel legal, pero como muchísimos reaccionaron a uno de los paneles que tuvimos durante Caribe Naranja, que fue de propiedad intelectual, y de repente ellos conocieron muchísima información que desconocían. Claro. Entonces, a la hora que tú quieres como exportar estos productos a nivel global, tú tienes que tener un manejo muy importante de cuáles son tus derechos. Y mira que realmente no solamente saber los derechos, hay un marco legal que protege la creación intelectual. O sea, toda esta industria tiene un marco legal que la protege. Y además de eso, te permite, eso que comentaba Carolina, tiene un costo, hay que hacer el registro. En el caso de lo que es derecho de autor, tú tienes el derecho desde el momento que tú haces la creación, el derecho a, digamos, el derecho extra patrimonial de que se te atribuya ser el autor. Pero si tú no inscribes, y cuando tú inscribes, tú lo que estás es declarando el derecho, que ya tú lo tenías, no es constitutivo de derecho, sino, digamos, declarativo. Tú tienes la posibilidad luego, entonces, como tú mencionas, de poder, digamos, crear esa economía con los derechos patrimoniales, que son derechos económicos sobre eso. O sea, toda esta industria en otros países, que sí es muy grande, es porque cuando estamos hablando de una obra, hay toda una economía de los derechos patrimoniales de vender derechos de distribución, vender derechos de imagen, vender derechos de todo tipo. O sea, cada tipo de uso de la creación, en impresión en papel, en impresión en t-shirt, en impresión en taza, etcétera. O sea, juega un rol no solo de protección del derecho, sino sobre todo de la posibilidad de realmente generar una economía. Por eso. Pero nuestros emprendedores culturales No desconocen eso. Entonces, el tema del conocimiento, de la educación sobre estos temas es fundamental. Y también el tema también de la comercialización de estos bienes de servicio. Claro. Por ejemplo, la tecnología blockchain, o sea, eso todavía no se entiende. Lo del metaverso, o sea, ¿cómo se va a regular eso? O sea, ¿cómo tú vas a poder comercializar tus productos y servicios en el metaverso? Porque en el metaverso implica que tú puedes vender tus servicios y tus bienes a nivel global, vamos a decir. Pero ¿cómo se paga impuestos por eso, por ejemplo? Sí, si te lo está comprando, o sea, no, o sea... Sí, no. Ahí tiene que haber una revisión de marco regulatorio y legal. Pero integral, integral. Hay cosas que caben en los conceptos generales y ya. Sí. Pero si van a haber cosas que no van a encajar ni en una categoría ni en otra y vamos a tener que revisar realmente. Sí, si ese bien que tú estás vendiendo, tú solamente estás aceptando cripto. Exactamente, que no es un fiat. Y no está regulado eso todavía. Exactamente, entonces, correcto. Se requiere como que repensar el impacto que van a tener estas nuevas industrias creativas en el marco legal vigente. Totalmente. Y eso, viéndolo desde el punto de vista de la regulación, eso es lo que hemos hablado, es lo que estamos hablando, y el tema del registro y protección de los derechos. Pero tú comentabas ahorita sobre cómo la ONU, o sea, un organismo internacional, declaró el año pasado como un año de la economía creativa. O sea, ya estamos viendo que hay una directriz, si se quiere, a nivel internacional de la importancia de esa economía y de su fomento y objetivos claros y específicos de cómo apoyarla y cómo fomentarla. Entonces, aplatanándolo, o sea, llevándolo aquí a República Dominicana, ¿qué tú crees que como país, o sea, el Estado puede hacer para ahora mismo apoyarla y fomentarla? Bueno, yo creo que facilitar la formalización de muchos de nuestros emprendedores culturales, de muchos emprendedores creativos, me empezaría por ahí. Yo entiendo que hay que fortalecer la currícula educativa, tanto preuniversitaria como universitaria,
que responda mejor a esas habilidades y destrezas que se necesitan para el futuro del trabajo, que yo lo veo muy transversal. Independientemente de la industria, de lo que tú estudiaste, hay una serie de destrezas que tú necesitas dominar, claro, como esas digitales y cómo todo esto se integra y tú lo montas, por ejemplo, eventualmente en 10, 15 años en el metaverso, va a requerir mucha educación. Yo me veo, bueno, mi hija la tengo ya puesta en coding, para que ella aprenda a programar. Claro. Así como uno tiene que saber escribir, yo creo que en los próximos años tú tienes que saber programar. O sea, yo veo que vamos para allá. O sea, ya ahora mismo hay que pensar outside the traditional box. O sea, la caja que nosotros tenemos no es la caja a donde debe ir encaminada nuestra sociedad, o sea, nuestros jóvenes en desarrollo. Entonces me parece eso súper acertado, el tema de que el Estado, y ahí puede incidir directamente y inconsiderablemente, cambiando ese programa de formación, porque ahí vamos a ayudar a lo que tú decías ahorita, de cambiar el mindset de la ciudadanía, porque esto es un tema de la sociedad, aunque tenga impacto a nivel de cada empresa, aunque tenga impacto a nivel de emprendedores particulares, o sea, a nivel individual, pero va a tener un impacto integral y global. No, y sobre todo, tú mencionas la educación primaria, educación superior. Yo creo que incluso tenemos que cambiar el modelo de educación y, por ejemplo, los técnicos, o sea, las carreras técnicas o no técnicas, o sea, la educación a nivel técnico, que ahora mismo está muy limitada la oferta, y en esos currículos, no solamente que vamos a agregar nuevas asignaturas para tener más conocimiento, es el método, porque el método tiene que estar también orientado a un mindset más crítico, más de reflexionar, de problem solving, por ejemplo. Es el tipo de cosas que hay que ver, y por eso tú hablas de que es transversal, totalmente. Si no, si seguimos con una educación basada en acumulación de conocimiento, en no pensar, en no pensamiento crítico, en no resolver problemas, tampoco vamos a llegar, porque tú vas a llegar ya al momento, a tu carrera, a ejercer profesionalmente, sin las herramientas, los soft skills para poder lograrlo. Y la revisión curricular tiene que ser mucho más dinámica. Y eso es lo que yo digo, que lamentablemente los sistemas formales de educación ya están perdiendo mucho atractivo. Porque a la hora que tú terminas una carrera, tú terminas una maestría, ya está desactualizado. Totalmente. O sea, tiene que haber sistema más dinámico de revisión curricular. No sé cómo eso se va a lograr, porque también son instituciones muy conservadoras. Totalmente. Y que no tienen el mindset que requiere, vamos a decir, esta nueva era. También quería mencionar que se requiere cuantificar el aporte de estas industrias a las economías nacionales, y también que se valore más el trabajo, por ejemplo, de los emprendedores creativos y de los emprendedores culturales, que se aprenda a pagar. Claro. Porque a veces también, o sea, no se valora lo suficiente. Entonces, por ejemplo, en otras economías esto se valora, y un pintor vive. O sea, una persona que pinta arte puede vivir. Pero aquí no todos nuestros artistas viven de lo que pintan. O sea, aquí el pluriempleo entre nuestros emprendedores culturales es muy común. Y por necesidad, no por pasión. Entonces se puede descuidar incluso la calidad de lo que es realmente su pasión y de cómo eso puede aportar, volviendo al mismo engranaje que tú mencionabas, por no poder subsistir con eso. Sí, entonces eso yo diría, y obviamente, y la revisión también o sea, empezar esa conversación del marco legal. O sea, porque va a requerir muchos cambios, porque son otros tipos de industrias ya totalmente. Ahora que te oigo de cosas que tenemos que hacer, ¿tienes un modelo de referencia, un case study, algún país que sí se haya enfocado en eso, o que sencillamente no lo ha clasificado como economía naranja, pero que tú ves que en Latinoamérica quizá se ha distinguido por un crecimiento económico vinculado
a alguna actividad que es realmente parte de la economía naranja. Y que pueda ser extrapolable Exacto, a República Dominicana. correcto. Porque si Sí. decimos, bueno, Estados Unidos, bueno, pero No. estamos comparando Ni Suiza. piña con ni Con siquiera uva. fruta. O sea, entonces, Yo creo que Colombia es como el mejor ejemplo Ok. en la región. Incluso uno mismo, yo misma, a mí siempre me ha gustado mucho la artesanía colombiana. Y por ejemplo, los accesorios, las Sí. prendas colombianas, o sea, y no di que joyas, sino prenda de plata, Sí, eso sí. que es muy linda y con una terminación muy buena. Y ellos, vamos a decir, globalmente son reconocidos por su artesanía, como quizá nosotros globalmente somos reconocidos por nuestro ron, que son Sí. como temas como Ese de su marca como país. Entonces, pero Colombia le ha dado mucho apoyo a esos sectores Ya. y ellos también dentro de su estructura, vamos a decir, de gobierno, ellos tienen ya departamentos de economía naranja en varios en varios de sus ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, Industria y Comercio tienen departamentos dedicados a economía naranja. Entonces, esas son cosas que se pueden empezar quizá a considerar aquí. Claro. Yo creo que ha iniciado el Ministerio de Industria y Comercio, está impulsando muchas iniciativas como el directorio de carreras de estas industrias y que es lo que necesita. Empezaron a hacer ese mapeo. También el Ministerio de Cultura está también apoyando proyectos de economía naranja. No sé si vieron hace unos días que firmaron un acuerdo con el Banco Central, donde van a empezar a cuantificar los aportes en las cuentas Eso es muy nacionales. Eso es súper importante. Entonces, hay muchas iniciativas. El mismo Ministerio de Educación tiene una dirección de modalidad de artes y de creatividad que está trabajando también mucho de estos temas. Lo Qué que yo bien. entiendo que también se requiere mucha articulación. Y yo creo que si no nos articulamos entre todos los sectores, tanto público y privado, como para la implementación como de una agenda conjunta, no vamos a poder quizás aprovechar todas las oportunidades que ofrece la economía naranja. Se requiere como esa cohesión, más cohesión entre las distintas iniciativas para que tengan un real impacto. Un plan estratégico, entonces, dual, ¿verdad? En coordinación sector público y sector privado, pero definitivamente una estrategia, porque por lo que nos comentas, esto es súper amplio, o sea, involucra muchos aspectos que ahora mismo no están en desarrollo en República Dominicana, o sea que es mucho trabajo por hacer, Sí. pero la verdad es que en función de lo que nos explicas, muy satisfactorio y que va a poner a que nuestra economía se capitalice, o sea, y que personas, o sea, qué bonito eso, esa parte, que personas se desarrollen, o sea, expandan su talento y puedan vivir de eso, industrias se desarrollen también, valga la redundancia, y sean atractivas para la inversión extranjera, que eso es súper importante. Y ahora que te escucho conversando por pequeñas iniciativas que sí se han logrado en nuestro país, pensé, tú hablabas de estrategia nacional, tenemos un gabinete de innovación y se está trabajando en una estrategia nacional de innovación. De hecho, creo que en el mes de abril está pensado el lanzamiento de la estrategia nacional de innovación del país. Tú que estás involucrado siempre en esto, ¿se ha tomado en cuenta? Yo sé que esto no es, o sea, hay una relación creatividad de innovación. Mucho de esto también se está viendo en innovación tecnológica con la otra, con la agenda digital, se van a integrar, pero ¿has visto o has de cerca, digamos, monitoreado que en esta estrategia o en este gabinete se están viendo estos temas? Sí, me consta que se están viendo estos temas. El tema de economía naranja está contemplado dentro de esa política nacional de innovación en la que se está trabajando, que se han creado mesas de trabajo para los fines de la formulación.
Y también se está contemplando esa articulación, que igual esa articulación es un poco difícil porque son temas bastante nuevos. Claro. No todas las instituciones tienen experiencia manejando lo que le corresponda del tema tan amplio, porque es un tema, innovación es también sumamente amplio y va mucho más allá de tecnología. Claro. Que muchas veces la Por eso gente se enfoca mucho en esa agenda digital, pero esa agenda digital es como una herramienta de implementación. Y por eso te preguntaba por la innovación como tal. Claro. Exacto, porque ahora mismo están separados. O sea, tú tienes la estrategia, la agenda digital y la de innovación. Parte de la de innovación va a ser innovación tecnológica, pero eso es lo que quería entender. Si la otra cara de innovación estaba tomando en cuenta eso. Pero qué bueno saberlo. El tema me pareció interesantísimo. La verdad es que me encanta que en República Dominicana ya se esté poniendo en la agenda, se esté dialogando, hayan iniciativas, el sector privado se esté involucrando, porque, como tú dijiste, para un país como el nuestro, donde quizás habrán sectores e industrias que nosotros no vamos a poder desarrollar al máximo, se identifique esta como una de muchísimo potencial. O sea que de verdad, Arlet, te agradecemos muchísimo que nos hayas ilustrado sobre el tema, sobre lo que se está haciendo aquí, sobre lo que se puede lograr con esto. Y nada, y con esto, bueno, nos despedimos de Legally Speaking. Y que lo hayas aterrizado. Yo creo que eso fue fundamental en este episodio. O sea, nuestros oyentes y nosotras mismas oíamos de estos temas, economía naranja, sostenibilidad. Y bueno, en el caso de Michelle le apasiona la parte de sostenibilidad. Y aunque lo conocíamos, entender de una forma tan práctica qué es, cómo se puede implementar, qué tenemos y hacia dónde debemos ir, me pareció fenomenal. O sea que a nuestros oyentes, muchísimas gracias por su escucha. Recuerden sintonizarnos. Estamos en Spotify y en las demás redes y en Instagram como Legally Speaking RD. Hasta la próxima entrega.